noches y mucha atención. Se agudiza la crisis entre Washington y Teherán. Hace unos minutos, 2 cohetes impactaron en la zona verde de Bagdad, uno de los lugares más custodiados de la ciudad y donde se encuentra además la embajada de los Estados Unidos. El sitio del ataque corresponde a un área amurallada que también ha sido blanco de protestas. El bombardeo ocurrió casi un día después de los ataques con cohetes a 2 bases militares de los Estados Unidos en Irak. El Pentágono no ha reportado víctimas ni destrozos por el momento. Estaremos ampliando esta información en minutos. Vamos por lo pronto con más titulares del día aquí en Red Más Internacional. Como era de esperarse y tras los últimos acontecimientos, la tensión mundial continúa. Irán anuncia más represalias contra Estados Unidos y Trump hace alarde de su arsenal militar. El esperado discurso del presidente Donald Trump rodeado por la cúpula militar. El mandatario exige que la OTAN se involucre en los asuntos de Medio Oriente. También dice que sancionará a Irán. El confuso accidente de un avión ucraniano en Teherán suma más tensión en toda esta situación. El siniestro dejó 173 personas muertas. Irán dice que no entregará a las autoridades estadounidenses las cajas negras. Los precios del petróleo se mueven al ritmo de la confrontación entre Estados Unidos e Irán. Hoy se desplomaron en contra de todos los pronósticos. Australia sigue envuelta en llamas. Miles de camellos salvajes serán sacrificados por medio de francotiradores para proteger las reservas de agua de consumo humano. Les damos de nuevo las buenas noches y la bienvenida y empezamos hablando hoy de ese bombardeo con misiles a 2 bases militares de los Estados Unidos en Irak, que se ha convertido en la primera de las respuestas directas del régimen iraní al gobierno Trump por la muerte del general Soleimani, que públicamente prometió vengar. Ante las represalias, el presidente Donald Trump exigió más presencia de la OTAN en Medio Oriente y anunció sanciones económicas contra la nación persa. Pues saludamos ahora a Cristóbal Vázquez, nuestro corresponsal en Washington, para que nos cuente qué es lo último en esta tensión que escala cada vez más. Cristóbal, muy buenas noches y lo escuchamos. Hola, muy buenas noches, Paula. Desde la Casa Blanca, rodeado de su equipo de seguridad nacional y los altos mandos militares, el presidente Trump apeló a más sanciones y a la diplomacia para lograr desescalar la tensión entre Washington y Teherán tras los ataques de 2 bases militares con presencia de soldados americanos al oeste de Irak y la muerte de Soleimani. Corto pero consistente, así fue el esperado discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de los ataques con misiles que recibieron bases americanas en una región desértica de Irak, donde aseguró que ningún estadounidense se vio afectado. El pueblo de Estados Unidos debería estar extremadamente agradecido y feliz. Ningún estadounidense resultó herido en el ataque de anoche del régimen iraní. No sufrimos víctimas. Todos nuestros soldados están seguros y solo hubo daños mínimos en nuestras bases militares. Anunció que a pesar de las respuestas en terreno a Irán, habrá sanciones adicionales contra su régimen para que frenen su accionar en Medio Oriente. Mientras continuamos evaluando opciones en respuesta a la agresión iraní, Estados Unidos impondrá inmediatamente sanciones económicas de castigo adicionales al régimen. Estas poderosas sanciones se mantendrán hasta que Irán cambie su comportamiento. Trump, además, aseguró que su país está listo para la paz con quienes la quieran. Nuestros misiles son grandes, potentes, precisos, letales y rápidos. En construcción hay muchos misiles hipersónicos. Sin embargo, el hecho de que tengamos este excelente equipo militar no significa que tengamos que usarlo. No queremos usarlo. La fuerza estadounidense, tanto militar como económica, es el mejor elemento de disuasión. Y el tema nuclear que la OTAN ya había recalcado a Teherán es retomado por Trump para recordarle al régimen que sus desarrollos no serán permitidos. Irán debe abandonar sus ambiciones nucleares y poner fin a su apoyo al terrorismo. Ha llegado el momento en el que el Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y China reconozcan esta realidad. Deben separarse los restos del acuerdo con Irán y debemos trabajar juntos para llegar a un acuerdo con Irán que haga del mundo un lugar más seguro y pacífico.
Trump le pidió a la Organización del Atlántico Norte no retirarse de la región, sino que por el contrario debe hacer más presencia para garantizar la estabilidad. Hoy le pido a la OTAN que se involucre mucho más en el proceso de Medio Oriente. Durante los últimos 3 años, bajo mi liderazgo, nuestra economía está más fuerte que nunca y los Estados Unidos lograron la independencia energética. Estos logros históricos se ensombrecen. Estos son logros que nadie pensó que fueran posibles y las opciones en el Medio Oriente estuvieron disponibles. Ahora somos el productor número 1 de petróleo y gas natural en cualquier parte del mundo. Somos independientes y no necesitamos el petróleo del Medio Oriente. Y ante lo que pueda pasar en medio de la tensión con Irán, el presidente de los estadounidenses aseguró que su país no depende del petróleo de Oriente Medio y que ese factor, sumado a su ventaja militar, le hace ser la nación más poderosa del mundo. Tras una reunión bipartidista en el Capitolio en la que asistieron 97 senadores, tanto republicanos como demócratas, para ser informados por la inteligencia militar sobre los motivos del ataque que acabó con la vida del general Qasem Soleimani, las reacciones fueron bastante opuestas y marcaron aún más la polarización que hay en el país entre los dos principales partidos políticos. Por su lado, los republicanos apoyaron la decisión de Trump de eliminar a Soleimani y tratar de frenar las operaciones y ambiciones de Irán en el Medio Oriente y afirmaron que las pruebas que presentó el gobierno de Trump para justificar el ataque fueron más que suficientes. Les diré lo siguiente, si no se hubieran tomado acciones concretas, podríamos estar hablando hoy de decenas o cientos de muertes por parte de americanos. Por su parte, el senador republicano Rand Paul dijo que tras haber hablado personalmente con Trump, los dos están de acuerdo en que lo último que necesita Estados Unidos es otra guerra y agregó que cualquier decisión bélica del presidente tiene que pasar primero por el Congreso. Al presidente Trump le gustaría tener una discusión con Irán y ver un Irán próspero, pero tiene que haber un cambio de comportamiento y las dos partes tienen que sentarse en la mesa de negociación. Los demócratas, que fueron bastante críticos sobre esta reunión que duró poco más de 1 hora, reclamaron la falta de pruebas que ofreció el gobierno de Trump para justificar este ataque que derivó en la escalada militar y en el fortalecimiento de los radicales en Irán. Hubo tantas preguntas importantes que los militares no respondieron y no vemos un plan que satisfaga para el futuro. En línea con la crítica y la respuesta demócrata, Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, anunció que mañana llevará a cabo una votación para detener al presidente Trump de cualquier acción militar en Irán en los próximos 30 días, a no ser que el propio Congreso apruebe su accionar militar. Hay que mencionar también que todavía hay 5.000 soldados estadounidenses en Irak, tropas que seguirán en territorio iraquí, como lo confirmó el Pentágono. Esto a pesar de que el primer ministro de Irak, Abdel Abdul Mahdi, como el parlamento de ese país, pidieron el retiro de las tropas americanas después de 17 años de ocupación. Informó para Red Más Internacional desde el Capitolio, Cristóbal Vázquez. Cristóbal, gracias por toda la información. Un avión de bandera ucraniana se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Teherán. 173 personas murieron. El siniestro ocurrió coincidencialmente en medio de las tensiones entre Washington y Teherán. Un alma insomne en la noche de Teherán registró la imagen más dolorosa: los últimos minutos del avión de Ukraine Airlines. 2 horas después circularon nuevos videos caseros, el close-up del siniestro hacia el paisaje más dantesco. Por la mañana y entre los restos de la aeronave, los socorristas hicieron el primer inventario de las víctimas. 173 personas murieron. El caos no solo reina en ese terreno, también fuera de él, donde se entretejen toda suerte de hipótesis del siniestro. La televisión estatal de Irán le atribuyó el desastre aéreo a una mezcla de fallas técnicas y humanas. Un motor se quemó, dicen. El piloto no pudo sortear el percance, especulan. No hay nada certero. Por la mañana, los medios locales de Teherán se focalizaron en las fallas técnicas. Y es que el avión siniestrado de fabricación de Estados Unidos pertenece a la Boeing.
hoy con un prestigio minimizado debido a 2 accidentes aéreos de la compañía en estos 8 meses. El accidente ocurrió coincidencialmente en medio del recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irak. Hay analistas que no descartan un ataque de parte de las fuerzas en conflicto. Irán generó más confusión cuando se negó a entregar la caja negra de la aeronave. Desde Kiev, el gobierno ucraniano inclinó la balanza hacia la ecuanimidad. Cualquier hipótesis puede ser apresurada. Decidimos suspender todas las actividades de todas las compañías de aviación ucranianas en el espacio aéreo iraní hasta que las causas de esta tragedia se aclaren. Las víctimas del siniestro ondeaban las banderas de diferentes nacionalidades. 82 eran de Irán, 63 de Canadá, 11 ucranianos, 10 suecos, 4 afganos, 3 alemanes y 3 británicos. Los diferentes países no quieren poner más muertos. Kiev, la capital ucraniana, suspendió sus vuelos sobre el espacio aéreo de Irán, Irak y Omán. Lo mismo hicieron Canadá, India, Corea del Sur y Australia, entre otros. No importa que los vuelos sean más largos. Por ejemplo, el trayecto de la ciudad de Perth en Australia hasta Londres aumentó 50 minutos. En consecuencia, habrá mayor consumo de combustible. Los suecos han muerto en este accidente y, por supuesto, mis pensamientos están con los que murieron. Hoy seguía la remoción de los restos de la aeronave, metales y más metales retorcidos, quizá como metáfora de que el mundo está convulsionado. Llevamos varias semanas siendo testigos de muchos acontecimientos en Oriente Medio, una región considerada como una de las más conflictivas del mundo. Pues bien, para entender un poco mejor lo que pasa ahora allí, en esa parte del planeta, preparamos el siguiente informe. Oriente Medio es una de las regiones del mundo donde confluyen complejidades capaces de hacer tambalear al sistema internacional. Esa región es más una suerte de ajedrez, porque cualquier movimiento de una de sus fichas genera impactos significativos. ¿De qué fichas estamos hablando? De estados tan complejos como Siria, Irán, Irak, Libia y Yemen. Miles de milicias armadas y grupos terroristas como ISIS, Hezbollah y Al-Qaeda. Un tablero de operaciones muy sensible. Por ahí pasa la mayor cantidad de petróleo del mundo y en la actualidad 3 conflictos en simultáneo ocurren en la región. La guerra en Siria, Irak y Yemen. ¿Qué causa la actual tensión en esa región? ¿Estados Unidos qué rol ejerce? La rivalidad entre Estados Unidos e Irán viene de una amistad que le duró hasta 1979. Su tensión llegó a su punto más alto la noche del 7 de enero de 2020. El régimen iraní lanzó más de 12 misiles balísticos contra bases aéreas estadounidenses ubicadas en un área desértica de Irak. Washington está militarmente en la región porque lidera la lucha internacional contra el autodenominado Estado Islámico. En Irak tiene 5.200 efectivos. En menos de 2 meses su base de Kirkuk ha recibido no 1 ni 2 ataques, sino 11. Irak lleva 2 meses sumido en una crisis sin precedentes, con un movimiento social en calle, reclamando un nuevo gobierno ajeno a las élites políticas. Movimiento infiltrado por las fuerzas de movilización popular, paramilitares iraquíes de corte chiita afines al régimen del país de al lado, Irán, y que además incluyen brigadas de Hezbollah, buscan subir un gobernante en Irak. Cóctel inédito en Oriente Medio. Van casi 500 muertos y cientos de miles de heridos. El 28 de diciembre pasado, un contratista civil estadounidense murió luego que una treintena de cohetes cayeran sobre una base militar en Irak. Washington atribuyó este ataque a brigadas de Hezbollah, de esas fuerzas de movilización proiraníes. Un día después, el Pentágono respondió así. 21 muertos y 51 heridos en esa agrupación detonó el descontento de los iraquíes, provocando el 31 de diciembre la toma de la embajada estadounidense en Bagdad. Washington reaccionó. Valiéndose de sus facultades unilaterales contra el terrorismo, Donald Trump, el 2 de enero de 2020, ordenó el lanzamiento de 2 cohetes contra un convoy que transportaba a nada más y nada menos que a Qasem Soleimani. Ficha clave de Teherán, ideológico, el estratega de la influencia iraní en la región. Apoyo de Bashar al-Assad en Siria, de Líbano en su confrontación contra Israel y actualmente de las revueltas antigobierno en Irak.
país que es hoy el tablero donde se está desarrollando toda esta tensión. Irán dice que las bases atacadas el 7 de enero de 2020 albergaban unas 1.500 fuerzas estadounidenses y que de allí salió el dron contra Soleimani. Y que atacarlas fue una medida proporcional en legítima defensa bajo el artículo 51 de Naciones Unidas. Con este ajedrez geopolítico del más alto nivel de complejidad, la región es escenario de gestos de hostilidad cada vez más directos, terreno abonado por una guerra asimétrica. La tensión pende de un hilo susceptible de romperse y de ser así, 2020 pasaría a la historia como el año de una nueva guerra de Estados Unidos en Oriente Medio. Un nuevo capítulo se escribe hoy en medio de toda esta situación que se percibe realmente muy difícil. Ya los poníamos a ustedes en contexto y ahora queremos analizarlo. Saludamos para eso a Marcos Pecker, profesor de la Universidad Externado de Colombia, también de la Universidad de Rosario y experto en temas del Medio Oriente. Profesor Pecker, muy buenas noches y gracias por acompañarnos a esta hora. Bienvenido. Es un gusto estar con ustedes acá. Saludo a la audiencia, feliz año y bueno, arrancamos el año movidos. Bastante movido. Creo que vamos a tener muchísimo trabajo en los próximos días y en los próximos meses. Su lectura, profesor Pecker, de esa intervención de Donald Trump. ¿Está usted de acuerdo con que buscó el presidente de los Estados Unidos bajar la tensión, moderar el tono? Porque particularmente déjeme decirle que yo vi mostrada de dientes de los Estados Unidos, sutilmente si quiere, pero mostrada de dientes. Yo creo que el discurso fue bastante bueno. Fue un discurso de esos que quizás no estamos muy acostumbrados a oírle a Trump, pero fue moderado, bajó la tensión, dijo que no está interesado en la guerra, abrió las vías diplomáticas con las mismas condiciones que han estado abiertas hace tiempos, para Irán dejar de intervenir en los asuntos internos de los países vecinos, parar su programa de misiles, detener el terrorismo, y con eso se abren las puertas de puertas diplomáticas, que es algo pues que fue lo que Trump hizo énfasis en su discurso hoy, más que en la parte militar. Profesor, bienvenido. Y aprovecho para preguntarle, ¿usted cree que Donald Trump se comportó como un presidente candidato con miras a ser reelegido en este 2020? Los presidentes de Estados Unidos en su primer término siempre son candidatos para la reelección en el segundo. Creo que nunca pierden de vista esa opción, siempre la tienen en el retrovisor y entre más cerca están, pues más la tienen y es obvio. Ahora, si hizo ese cálculo o no, pues es otra cosa, pero es obvio que un presidente de Estados Unidos siempre busca la reelección para su segundo y último término. Dice usted, profesor Pecker, que está de acuerdo con el tema de que sí bajó el tono y le parece que fue un discurso muy acertado el de Donald Trump. Pero mire, también dijo el presidente que ellos continúan evaluando cuáles son las opciones que van a tomar en respuesta a esa agresión iraní. Esta es una frase que deja todas las opciones abiertas y eso pues sin duda produce mucha incertidumbre en el escenario actual que se está viviendo. ¿Ese es un poco también lo que juega Estados Unidos? No, yo creo que Irán también está jugando un juego acá. Se habló mucho de la retaliación de Irán y pensamos que iban a volar todo el mundo. Realmente Irán, su interés máximo es obtener réditos políticos, más allá de hacer el gran atentado y aparecer como el que mató una cantidad de gente. Y los réditos políticos tienen que ver con aislar a Estados Unidos en la región, especialmente en Irak. Y si uno ve las declaraciones incluso de los testaferros de Irán, de Nasrallah, de Hezbollah y de las milicias populares en Irak, ellos dijeron, el mismo heredero de Soleimani, que el comandante Khani, dijeron que lo que les interesa a ellos es sacar a Estados Unidos de la región. O sea, ellos también están buscando que este episodio les dé réditos políticos y ahí a eso le están jugando. Por eso lo de ayer fue un ataque, sí, hubo unos misiles que cayeron, no causaron mayor daño, no causaron muertos y ahí está la respuesta de Trump, que hubiera sido muy distinto si esos misiles realmente hubieran causado el daño que se esperaba que causaran, porque Estados Unidos ahí sí no hubiera tenido la posibilidad sino de reaccionar militarmente. Profesor, teniendo en cuenta la respuesta de Donald Trump, ¿cuáles serían los posibles escenarios en las próximas horas? Pues el escenario es muy fluido, también depende de lo que ocurra en Irak. El gobierno de Irak ha estado manejando un equilibrio imposible entre unas relaciones con Estados Unidos que las necesita para su seguridad, su apoyo financiero, apoyo económico, y las relaciones con Irán, que es un vecino incómodo que ha estado interviniendo en Irak desde la invasión del 2003, teniendo en cuenta que el 60% de la población de Irak es chiita y Irán ha estado fomentando ese conflicto étnico, también lo están haciendo los saudíes. Por lo tanto, Irak está manejando un equilibrio muy complicado
Hoy vimos al primer ministro de Irak rechazando también el ataque iraní ayer con los misiles. Depende de lo que pase. Yo creo que si Irán ya considera que la retaliación la logró, que logró poner a Estados Unidos por lo menos a la defensiva, a la misma OTAN, algunos soldados de la OTAN se retiraron ya de Irak, se fueron a Kuwait, se fueron a Arabia Saudita. Yo creo que acá estamos en un juego de ajedrez, donde están las fichas de ajedrez en el tablero y los misiles ahí al ladito a ver si hay que usarlos. El futuro del acuerdo nuclear firmado en 2015 con Irán, profesor Pekel, ¿cuál puede ser? Porque también veíamos que en ese discurso Donald Trump de frente le habló a los países que integran ese acuerdo nuclear, a Alemania, a China, a Rusia, al Reino Unido, a Francia, y les dijo, es momento de que este acuerdo termine. ¿Y qué tan grave sería realmente que todo se vaya al traste en este momento precisamente? Pues yo creo que ya iba camino al traste, porque la retirada de Estados Unidos... en su momento, las sanciones que impone Estados Unidos no es que Estados Unidos no va a comprar cosas de Irán, es que Estados Unidos sanciona a cualquier empresa de cualquier lugar del planeta que haga negocios con Irán. Entonces muchas empresas europeas, incluso contradiciendo las instrucciones de sus propios gobiernos, les tocó plegarse a las sanciones porque si no perdían el mercado de Estados Unidos. Por lo tanto, las sanciones ya estaban haciendo lo suyo, la economía iraquí está colapsada, por eso fueron las protestas que hubo hasta hace pocas semanas, hace pocos días, y entonces el tema ahora es lo que dijo Trump, renegociar un nuevo acuerdo, lo cual pues lo veo muy difícil, porque la geopolítica de ahora es mucho más compleja que cuando se negoció el acuerdo, que incluye a Rusia, a China, y en ese acuerdo tomar en cuenta las exigencias que ha tenido Estados Unidos y algunos de sus aliados regionales como Israel, Arabia Saudita y otros, de terminar con la injerencia iraní en los países árabes y el programa de misiles. Lo veo muy difícil. Profesor Pekel, lo invitamos a que se quede con nosotros, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a pasar a Margarita a hablar también de ese otro capítulo que importa mucho en esta escalada de tensiones y es lo que tiene que ver con las capacidades militares de quienes hoy se están enfrentando, Irán y los Estados Unidos. Así que ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. En caso de una confrontación con Estados Unidos, ¿tiene Irán el suficiente poderío militar para salir victorioso? A continuación les contamos cuáles son sus armas convencionales y no convencionales. Las fuerzas militares iraníes cuentan con cerca de 350.000 soldados del ejército, 48.000 efectivos de la Fuerza Aérea y de la Marina y 125.000 de la Guardia Revolucionaria Islámica. Mientras que los Estados Unidos dispone de una fuerza militar global de más de 1.323.000 hombres, la fuerza de Irán en global no supera los 525.000 hombres. Pero en la Guardia Revolucionaria existe la Fuerza Quds, que precisamente dirigía Qasem Soleimani y que provee fondos, entrenamiento, armas y equipos a grupos terroristas de Medio Oriente. Irán cuenta, por ejemplo, con el Movimiento Popular Iraquí, que es un movimiento fundamentalmente pro-iraní, un grupo de milicias armadas muy importante, cuenta con una presencia de Hezbollah en Líbano, cuenta con una presencia de diversos grupos y una especie de Hezbollah en Siria, pero también con otros grupos armados en la región, como los Houthi en Yemen, por ejemplo, y otros grupos más que van armándose el calor de la acción de Irán. Para expertos, estos grupos terroristas sí podrían afectar a Estados Unidos, como lo confirmó a Red Más Conexión Eric Rojo, ex asesor del Pentágono. Coronel, usted dice que esta es una victoria pírrica porque evidentemente en el planeta, y creo que en el planeta no hay ningún país que pueda equipararse o ser una amenaza militarmente para los Estados Unidos, que tiene una supremacía absoluta. Pero el régimen de Irán, con sus brazos terroristas, como el grupo terrorista Hezbollah, sí podría hacer daño. Podría atacar de pronto algunos intereses de los Estados Unidos o de sus países aliados en la región. Ya sucedió con Arabia Saudita en el caso de los drones. ¿Ustedes no prevén que de pronto por ese flanco sí pueda haber a largo plazo una respuesta por parte de esos brazos armados iraníes? Mira, por eso comento que no hay que bajar la guardia. Irán tiene que ver, en primer lugar, su general estaba actuando extraterritorialmente. No sé los que quieren criticar al presidente de esto, pero era un general iraní actuando en Irak. Y él fue ahí a dirigir el ataque contra la embajada americana por guerrilleros simpatizantes y organizados por Irán. Entonces, no fue ni ataque ni en territorio nacional. Los misiles que mandó
Irán, a pesar de su pronunciamiento del artículo de las Naciones Unidas, atacaron a otro país, atacaron a Irak. No sabemos qué va a decir Irak, probablemente no van a decir gran cosa. Y el hecho de que haya muerto un ciudadano americano fue lo que empujó al presidente Trump a tomar la acción que tomó e hizo algo que ni Obama ni Bush habían tenido los pantalones de hacer porque tenían miedo a las repercusiones. Ahorita las noticias son buenas. Sin embargo, como me preguntas muy correctamente, ¿debemos de temer un ataque de algunos de sus grupos? Sí. Vaya a suceder o no, tenemos que estar listos a seguir la inteligencia y tratar de evitar que suceda. En cuanto a su armamento, Irán tiene 1.513 tanques de combate, 640 blindados de transporte de tropas, 334 aviones de combate, 21 submarinos, 514 misiles de tierra-aire y más de 40 misiles de largo y corto alcance. En tamaño, en números, el poder militar de Irán es relevante, pero habría que examinar la calidad de sus sistemas y equipos. Y la verdad es que la mayoría fueron adquiridos durante la época del Shah, es decir, durante la década de los 70, y otra buena parte durante el desarrollo de la guerra Irán-Irak. Ante una eventual guerra, los países que se aliarían a Irán, según internacionalistas, serían Rusia, China y la India. Estados Unidos cuenta con varios aliados estratégicos en Medio Oriente. De hecho, la administración Trump se ha encargado de estrechar relaciones en esta región. Así está el ajedrez. A medida que el conflicto estadounidense-iraní se ha gestado en las últimas semanas, el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ha estado trasladando miles de fuerzas adicionales al Medio Oriente. Según el investigador del Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales, David Castrillón, estos son algunos de los aliados con los que cuenta Estados Unidos en la zona del conflicto. Bueno, Estados Unidos tiene unas relaciones profundas con un número de países en la región. Posiblemente las más cercanas sean las que tiene Estados Unidos con Arabia Saudita e Israel, países con un peso significativo en la región, con una gran influencia sobre otros países y también países con los que Estados Unidos tiene una larga historia. Esos países incluyen entonces a Jordania, a Kuwait, a Bahrein, a los Emiratos Árabes Unidos, a Qatar, a Omán, es decir, es un número grande de países. Durante años ha habido entre 60.000 y 80.000 tropas desplegadas en el área de operaciones del Comando Central del Ejército estadounidense. Las bases militares, navales y aéreas de Estados Unidos se encuentran en diferentes zonas del Medio Oriente. Muchas de ellas son bases prestadas por el país donde están ubicadas, algunas de ellas son bases propiamente dichas de Estados Unidos. Hay unas que son las más importantes, que son las que destacaría. Por una parte está la base naval en Bahrein, que es la base desde donde opera la Armada de Estados Unidos en la región, la base aérea de Estados Unidos en Qatar, que es un país donde hay una presencia importante de tropas de Estados Unidos. Estados Unidos cuenta con un portaavión significativo que tendría apoyo adicional. El portaavión Truman. Y ese portaavión hace parte de un grupo que está acompañado de un escuadrón de destructores, un crucero y un grupo de aviones que son los que están en el portaaviones. Pero en caso de que hubiera un conflicto entre las dos partes, Estados Unidos tendría todas las de ganar. Según varios institutos de investigación, Estados Unidos tiene presencia militar significativa en los países aliados. Estas son las cifras estimadas del personal en cada región. Bahrein, 5.000. Arabia Saudita, 2.500. Kuwait, 14.500. Irak, 6.000. Omán, 100. Emiratos Árabes Unidos, 5.500. Cuando todos estaban esperando un discurso más guerrerista del presidente Donald Trump y una relación negativa de los mercados, el mensaje del mandatario estadounidense fue alejar del riesgo un enfrentamiento de Oriente Medio. Los precios del petróleo cayeron de manera inmediata y la bolsa de Nueva York reportó tranquilidad.
Aunque la tensión en Oriente Medio se mantiene y de nuevo las noticias hablan de más ataques con misiles desde Irán, el discurso del presidente Donald Trump logró mantener la calma de los mercados y hasta el precio del petróleo se desplomó. Trump definitivamente no tomó una posición tan beligerante frente a Irán y le ha tenido que bajar el volumen a sus Twitter. Entonces esto ha generado que no haya tanta expectativa ni tanta especulación con respecto al precio elevado del petróleo como se creía. El discurso del mandatario de los estadounidenses hizo referencia a la relación política con Irán y las nuevas sanciones económicas. Y por ahora, analistas de mercados piensan que el asunto no va a pasar a mayores. Sin embargo, con Trump nunca está todo dicho. Hay otra situación que los analistas del mercado también tienen en cuenta. Estados Unidos reporta aumento en las reservas al tiempo que se presenta una disminución en la actividad de las refinerías. Las actividades de refinería en Estados Unidos han venido reduciéndose, por lo que ha generado una oferta de petróleo en Estados Unidos. Otro frente de guerra camino a elecciones y que cuando enfrenta un proceso en el Congreso sería una apuesta muy arriesgada para el presidente de Estados Unidos. Él no puede tomar la decisión de emprender acciones bélicas sin el permiso del Congreso de los Estados Unidos. También está el juicio que se le viene encima y por otro lado pues está la comunidad internacional que no quiere conflictos en estos momentos armados. Mientras tanto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados están dispuestos a responder si crecen las tensiones en Oriente Medio, de acuerdo al ministro de Energía de Emiratos Árabes, Suhail Al-Masroei. El funcionario cree que el conflicto entre Estados Unidos e Irán no representa un riesgo para el estrecho de Hormuz o un freno para los envíos de petróleo desde el Golfo Pérsico. Por su parte, el secretario de la OPEP, Mohamed Barkindo, insistió en que se está haciendo lo posible para restablecer la normalidad con el fin de controlar la situación antes de que se salga verdaderamente de control. Pues bien, teníamos aquí cómo está el panorama de los aliados de Estados Unidos en la región, la importancia del petróleo en esta zona y también cuál es la capacidad militar real de Irán. Y todo esto, profesor Pekel, para volver con usted, pues nos hace poner sobre la mesa esta hipótesis que toma cada vez más fuerza y hay que decir también más sentido, de que lo que podría venir aquí si esta tensión continúa es una guerra asimétrica. Por guerra asimétrica o irregular, pues estamos hablando de estos enfrentamientos que se dan no de forma abierta y convencional como conocemos, sino aquellos que se desarrollan con otro tipo de estrategias, de herramientas, de recursos, si así se les puede llamar, como el terrorismo, por ejemplo. Profesor Pekel, ¿el mundo debe temer que se cometa un atentado terrorista grande por parte de Irán como respuesta a la muerte de Soleimani? Sí, la respuesta es sí. Y sí por los antecedentes, porque ya se ha dado en el pasado. Porque la venganza frente a la muerte del líder de Hezbollah, Musawi, que vino varios meses después, en los años 90 del siglo pasado, fue el atentado a la comunidad judía de Argentina, en Buenos Aires, a la AMIA, que dejó 85 muertos, 2 años después de un atentado a la Embajada de Israel en la misma ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, el antecedente habla por sí mismo. Ha habido otros ataques similares, por lo tanto, el terrorismo siempre hay que, la palabra no es temerle, pero pensar que puede pasar y no descartar absolutamente nada. En caso de una confrontación, ¿sería posible que Estados Unidos encontrara apoyo de sus socios de la OTAN? Es que estamos pensando que va a haber una guerra con todos esos ejércitos que mostraron ahí. Creo que eso no es la realidad. Primero que todo por la gran diferencia que hay entre el poder de Estados Unidos y el de Irán o cualquier otro país. Por lo tanto, no sería una guerra convencional, por lo menos no ahora. Y la pregunta que hacía usted, Pablo, al comienzo, si estamos en una guerra, si va a haber una guerra asimétrica, no va a haber una guerra asimétrica, ya la hay. Ya estamos en ella. Estamos en Yemen, una guerra asimétrica, sí, donde los pobres yemenitas están sufriendo. Hay una guerra asimétrica en Libia, hay una guerra en Siria, hay una guerra en Irak. Por lo tanto, la guerra asimétrica a lo largo y ancho del Medio Oriente ya está ocurriendo. Irán tiene proxies, que esos fueron los que Soleimán conformó, armó, entrenó, ayudó a financiar, ayudó a darles apoyo político. El más importante de ellos, Hezbollah, pues Hezbollah nace en 1982 en Líbano, que es una milicia muy poderosa que además ha actuado en la guerra civil en Siria a favor de Assad, también participa en Yemen. Luego tenemos las milicias populares de movilización en Irak, cuyo comandante fue muerto también, que fueron creadas para la guerra contra ISIS. Por lo tanto, Irán tiene una serie de proxies muy poderosos también en Yemen que están llevando a cabo esa guerra simétrica ya. Que pueden atacar objetivos de Estados Unidos, claro que sí.
Quiero compartir con usted una pregunta, profesor Pekel, que hacía yo hace ya un par de días, pero que me parece pertinente volverla a plantear porque veo que es una inquietud recurrente de la gente en las redes sociales, y es ¿qué tanto puede tocar esta situación a la región, América Latina? ¿Y qué tanto esos vínculos que se denuncian que tiene Venezuela con Hezbollah podrían terminar haciendo que Venezuela sea protagonista en medio de toda esta escalada? Pues mire, no es Latinoamérica, seguramente no es el objetivo central en este momento, pero como decía yo, no se puede descartar nada. Y si alguien quiere llevar a cabo un atentado terrorista, una organización quiere vengar al comandante Soleimani, pues va a buscar dónde puede hacerlo, dónde es fácil, dónde tiene rédito político, y por ahí en ese caso no se puede descartar ningún lugar. Ya les contaba el ejemplo anterior que había ocurrido en Argentina. ¿Y los nexos de Venezuela con Hezbollah deberían preocupar? Yo creo que sí, claro que deben preocupar. Son nexos de todo tipo, desde nexos familiares de personas que quieren Venezuela hasta la presencia que se ha mencionado varias veces de operativos o de dirigentes de Hezbollah o del apoyo que le presta a Venezuela. Yo creo que claro que debe preocupar y debe preocupar a América Latina, y pienso que América Latina está alerta al respecto y sí, claro. Pues profesor Marcos Pekel, ha sido un placer tenerlo hoy aquí con nosotros hablando de un tema tan importante para el mundo que vale la pena seguirlo entendiendo y desmenuzando de a pocos para que las personas sepan a qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de una escalada de tensión en Oriente Medio. Muchísimas gracias y buenas noches para usted. Muchísimas gracias a ustedes, saludamos a toda la audiencia en este comienzo de año. Y nos vamos ahora a una pausa, ya regresamos. De regreso con ustedes aquí en Red Más Internacional y pasamos ahora a hablar de otro tema que también preocupa al mundo. No cesa el desolador panorama en Australia por cuenta de los incendios forestales. El gobierno anunció que cerca de 10.000 camellos tendrán que ser sacrificados. Las altas temperaturas no ceden en Australia. A pesar de leves lluvias en los últimos días, el gobierno llevó a cabo masivas evacuaciones en el estado de Victoria por el pronóstico de una nueva ola de calor que avivaría los incendios. Hemos visto un clima más favorable en todos los estados. Sin embargo, frustrantemente, estaba mejor antes. Las lluvias recientes no han sido suficientes para extinguir el fuego. Al contrario, detuvieron nuestra capacidad de quemar en retroceso en varios de estos incendios. Alrededor de 1.000 bomberos practicaban el fuego de retroceso en los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria, una técnica defensiva para que los incendios regresen por su camino en vez de arrasar con vegetación que no ha sido afectada. Impulsados por las altas temperaturas y los fuertes vientos, los más de 120 frentes de incendios causan una devastación generalizada. Las llamas han arrasado con más de 2.000 viviendas, alrededor de 80.000 kilómetros cuadrados de bosques y la vida de 1 billón de animales en todo el país. La cifra incluye mamíferos, aves y especies endémicas como reptiles. En la isla Canguro, decenas de militares se reunieron para el cuidado de koalas damnificados, cuya especie ya pierde 1/3 de su población en Nuevo Gales. Otros animales, en cambio, son vistos como una amenaza. Las autoridades de Australia Meridional anunciaron que alrededor de 10.000 camellos salvajes serán sacrificados. Aseguran que su población se multiplica sin una intervención administrativa necesaria, como lo están haciendo en las regiones aborígenes a través del desarrollo de planes de descarte. Los camellos salvajes se reproducen a un ritmo tal que la población se duplica cada 9 años, contribuyendo a más gases de efecto invernadero que empeoran el cambio climático. 1 millón de camellos salvajes que emiten 1 tonelada de dióxido de carbono por año. Es el equivalente a tener 400.000 automóviles adicionales en las calles. Los animales, huyendo de los incendios, se adentran en los pueblos en busca de agua, poniendo en riesgo a los habitantes y las comunidades aborígenes, según las autoridades. La medida fue aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente y se llevará a cabo durante los próximos 5 días, a manos de francotiradores en helicópteros. El gobierno australiano emitió advertencias de salud a la población local por la baja calidad en el aire. Sydney se vio envuelta nuevamente en una densa neblina causada por las columnas de humo que alcanzan hasta 14 kilómetros de altura y penetran la atmósfera.
La crisis climática australiana empieza a ser percibida en el hemisferio occidental. El humo viajó 13.000 kilómetros hasta Sudamérica. Meteorólogos argentinos y chilenos estudiaron la densidad del humo que llegó a cielo latinoamericano. Se espera que el fenómeno continúe durante semanas a portas de la intensificación de la sequía y los incendios tras el año más caluroso de la historia en el país oceánico. Preguntas acerca de lo que está pasando en Australia, todas. Por eso saludamos a esta hora aquí en nuestro set a Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente, un estudioso, apasionado y de verdad conocedor de todos los temas que tienen que ver con el medio ambiente. Gracias, exministro, por acompañarnos hoy. Bienvenido. Gracias a ustedes. Bueno, miren, queremos entender qué es lo que está pasando con Australia. Vemos unas imágenes que son realmente desgarradoras y tampoco entendemos por qué el fuego no puede contenerse y las llamas no se van. ¿Lo que está sucediendo allá en Australia es resultado del cambio climático o es muy arriesgado todavía hacer esa afirmación? Bueno, hay dos fenómenos. Uno, que el fenómeno del Océano Índico, que ha hecho que haya una estación tremendamente seca en Australia durante el año 2019. Y otro fenómeno que es el fenómeno de oscilación de la Antártica, que ha llevado unos vientos muy fuertes a Australia, y todo eso reforzado con el cambio climático. De hecho, las temperaturas más altas registradas en Australia desde que se tienen récords de la temperatura han sido las de este año y las del año pasado. Entonces, ese fenómeno del aumento de la temperatura a su vez produce mayor sequía, y es lo que los modelos de cambio climático decían. Yo diría lo siguiente: yo creo que esto que vemos en Australia, como lo que vimos en el año pasado en California, pues son cuestiones que vamos a ver crecientemente. Cada vez más se van a presentar esos fenómenos en diferentes rincones del mundo, y eso es lo que nos decían los modelos de cambio climático que se presentaron desde hace más de 20 años, y la predicción parece bastante ajustada. Preocupante el pronóstico que nos hace, Margarita. Así es, y exministro, a propósito le pregunto, ¿cuáles serían las consecuencias en materia económica y ambiental de estos incendios en Australia? Bueno, hay que decir lo siguiente: los incendios forestales no son extraños al mundo de los bosques de Australia. Australia tiene aproximadamente 137 millones de hectáreas de bosques, es decir, 1.370.000 kilómetros cuadrados, un área más grande que la de Colombia. Hay que recordar que Australia tiene 7 millones de kilómetros cuadrados y es un país forestal, con una enorme experiencia forestal. Hay hace miles de años hay incendios, los aborígenes, de hecho, de Australia provocaban incendios, y hay un tipo de vegetación acostumbrada y adaptada a recuperarse después de incendios forestales. Todos los años hay incendios forestales en Australia, particularmente en el norte, menos en el sureste, que es donde están hoy concentrados. Sin embargo, hace unos años hubo un grave desastre en Victoria también. Y hay además también incendios controlados que se hacen para prever incendios. ¿Cómo funciona eso? Bueno, justamente, entre otras cosas, los australianos saben muchísimo de bosques. Colombia no sabe nada de bosques, ellos saben todo sobre sus bosques. Sí. Entonces ellos hacen incendios forestales controlados. ¿Por qué? Ellos tienen, digamos, lo que predomina en la zona de la cual estamos hablando es el eucalipto. Hay que recordar que el eucalipto es originario de Australia, y por diferentes razones hay una acumulación muy grande de hojarasca, palos, etcétera, vegetación muerta, y parece que desde el año 2000 se vienen poniendo SOS de que esa acumulación de ese tipo de material es excesiva, y que entonces cuando hay incendios forestales eso es un combustible feroz. Entonces lo que hacen en Australia, hay una política además para eso, es hacer incendios controlados de toda esa hojarasca, de todas esas cuestiones en las cuales se quema toda esa hojarasca, se quema algo, alguna parte de las bajas de los árboles, pero básicamente los árboles no sufren. Son incendios muy controlados, y entonces con eso ¿qué se hace? Que se prevé que haya una carga tan grande de combustible en los bosques. Una de las cuestiones que hoy en día está bajo crítica es que desde el año 2005 se había acordado hacer una campaña muy grande de incendios controlados para quitar todo ese combustible, particularmente en el estado de Victoria y en el estado, en el nuevo Gales del sureste. Sí. Eso es el acuerdo político, por diferentes razones políticas no se implementó suficientemente,
y conflictos políticos muy serios que hay sobre estos temas en Australia, y eso ha sido fatal porque claramente ocurrió lo que han dicho los expertos en bosques, que estaban cargados de combustible esos bosques, ¿no? Combustible de hojarasca, y que cuando llegaron los incendios eso pues fue gravísimo para este caso. Sin duda es la mayor tragedia quizás forestal contemporánea. Sin duda, sin duda. Porque son 80.000 kilómetros cuadrados de una vez, podrían llegar a ser mucho más. Y lo grave pues ha sido que los vientos han avivado, esos enormes vientos han avivado los incendios y los han esparcido. Porque como ya lo decía, en Australia existen siempre en la estación seca, hay incendios forestales, pero lo logran controlar porque están localizados. Esta vez los vientos han sido tan fuertes como se ven en las películas y estas cosas, una cosa que han llevado a que entonces se esparzan por toda la región y que sean menos incendios controlados. Claro, han terminado estos vientos jugando en contra de la labor de las autoridades y de los bomberos, que la verdad ha sido heroica y absolutamente dedicada. Exministro, mire, quería preguntarle... Y ellos saben muchísimo de bosques, eso hay que decírselo a los colombianos, porque el día que haya un percance de esto en Colombia, nosotros no tenemos ni idea qué hacer con el problema. En Australia son unos superforestales y tienen unos cuerpos de bomberos muy preparados para combatir el fuego forestal, y así todo, fíjese el lío que están. No puedo dejarlo ir sin preguntarle por esta noticia de los 10.000 camellos que han anunciado que van a ser sacrificados, porque esto es dolorosísimo y nos cuesta, creo que a todos, entenderlo. ¿Es necesario que eso se haga? Bueno, no conozco los datos específicos, pero según me han informado, hay una sobrepoblación de camellos salvajes que además están dañando el suelo, etcétera, etcétera. Ahora, hay otra tragedia con el incendio de los bosques, es la muerte de la fauna. 480.000 especímenes, y lo más grave es que los que han sobrevivido, muchos van a morir de hambre porque no tienen realmente fuentes de alimento. Pues porque el fuego también ha arrasado con las fuentes de alimentos de muchas de estas especies de fauna. Entonces la tragedia de los koalas, la tragedia de diferentes especies, puede ser similar a lo que ocurrió en Indonesia hace unos años, cuando ahí se quemaron 5 millones de hectáreas. Yo en ese momento visité Indonesia después del incendio forestal, invitado por el Banco Mundial para mirar el horror que ocurrió allí y hacer algunas recomendaciones. Y lo de Indonesia, que fueron 5 millones de hectáreas a principios de este siglo, a finales del pasado, llevaron a una pérdida de la población de orangutanes extraordinaria, de la cual pues, es una especie ya amenazada después de este incendio. Con el koala exactamente está pasando eso en este momento. Pues, exministro, nos da usted un diagnóstico y unos datos que nos dejan muchas luces, pero que también nos dejan muy preocupados con ese pronóstico de lo que puede empezar a pasar de ahora en adelante con nuestro planeta. El exministro de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Y feliz año. Igualmente. Igualmente. En otras noticias, los duques de Sussex parece que dejarán de serlo, y todo por cuenta de la presión a la que han estado expuestos, llevándoles a optar por renunciar a sus funciones como miembros de la familia real británica. El príncipe Harry y Meghan, su esposa, realizan este sorpresivo anuncio luego de haber vivido el año más difícil para la familia Windsor. Aseguran que su decisión le va a permitir trabajar para adquirir independencia financiera, pero que eso no significa que dejen de apoyar a su majestad la reina Isabel. La pareja, que ha manifestado que quieren que su hijo Archie crezca como un niño normal sin presiones de una corona, asegura que reflexionaron durante meses y que iniciarán una transición hacia un nuevo rol en sus vidas. La tensión entre Estados Unidos e Irán viene desde hace 40 años, pero alguna vez el deporte permitió que esa situación encontrara un alivio durante el Mundial de Francia 98. Esta es la historia. La tensión que existe entre Estados Unidos e Irán desde 1979 encontró un oasis durante la celebración del Mundial de 1998, torneo en el que se enfrentaron ambas selecciones. Desde la llamada crisis de los rehenes en Irán, un hecho en el que estudiantes iraníes mantuvieron cautivos a 66 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses durante 444 días tras la toma de la embajada de Estados Unidos en la ciudad de Teherán, el distanciamiento entre ambos países fue amplio e incluso hostil. Sin embargo, durante la Copa del Mundo de Francia se dio un sui generis llamado a la paz,
entre ambas naciones. El 21 de mayo de 1998, en el estadio Gerland de Lyon, aconteció un suceso que dejó boquiabierto al mundo con uno de los mayores gestos de fair play en la historia del fútbol. En la víspera, el encuentro se ensució de más por las diferencias políticas entre ambas naciones e incluso la revista inglesa 442 llegó a calificarlo como el partido con más carga política de la historia de la Copa del Mundo. Si bien ambos planteles intentaron mantenerse al margen lo más posible de la tensión política entre Estados Unidos e Irán, acabaron por contaminarse de todo lo que se comentaba, algo que fue reconocido por el técnico iraní Jalal Talebi. Aunque todo el mundo dice que la política no tiene nada que ver con el deporte, desgraciadamente esa no es la realidad. Pero estamos aquí también para demostrar que no tenemos problemas con nadie. Del lado estadounidense, si bien el presidente Bill Clinton había aparecido en la televisión nacional para hacer un llamado a la fraternidad, el jugador Tab Ramos aseguró que se mantendría al margen de temas políticos. Esto es un partido, no nos tiene que preocupar nada más, ni la crisis de los rehenes ni nada. Aquí no he escuchado a ningún compañero decir que tenemos que ganar con Clinton o nada similar. Los jugadores iraníes tenían prohibido cualquier gesto de amistad a su contraparte norteamericana, aunque por el marco en el que se encontraba, llevó a que la petición fuera olvidada. Y así fue como cuando nadie lo esperaba, y después de una tensión latente en el túnel del estadio, la selección de Irán ingresó al campo con ramos de rosas blancas que entregaron a sus rivales, quienes agradecieron el gesto. Tras ello, ambos representativos se intercalaron para regalar una foto irrepetible como símbolo de fraternidad. Todos disfrutamos hoy de la Copa Mundial en todo nuestro planeta porque le ofrece una oportunidad al pueblo de todo el mundo a ser juzgados no por el sitio donde se criaron, el color de su piel o su religión, pero por su espíritu, destreza y fortaleza. Al dar hoy alaridos de gozo en el juego entre los atletas americanos e iraníes, espero que pueda ser otro paso para terminar el distanciamiento entre nuestras naciones. Me siento complacido que durante el último año el presidente Khatami y yo ambos hemos trabajado para alentar más intercambios persona a persona y para ayudar a nuestros ciudadanos a desarrollar un mejor entendimiento de las civilizaciones tan ricas de que ambos gozamos. Los persas fueron los que mejor jugaron en un partido nada amistoso, obviamente por la gloria deportiva, y acabaron por reflejarlo con un triunfo 2-1. Los misiles futboleros fueron de Hamid Steele y Mehdi McGidia, mientras que por el equipo norteamericano marcó Brian McBride. De esa forma, Irán logró su primer triunfo en la Copa del Mundo, mientras que Estados Unidos quedó eliminado. Pero eso quedó en la anécdota, porque lo que traspasó a la historia fue el respeto y la fraternidad que mostraron ambos equipos en una reivindicación de que el deporte une por encima de cualquier diferencia política, social o religiosa. Así lo sentenció el defensa estadounidense Jeff Agos en ese momento. Hicimos más en 90 minutos que los políticos en 20 años.